Hoy les traigo los estudios de la Semana Santa. Hola, hoy quiero darte las gracias por tu gran apoyo a mi canal y quiero también empezar a saludar a las personas que me han escrito diciéndome desde dónde me ven y sus nombres. Y paso a saludar en este momento a Carlos Willy Contreras desde Santa Cruz, Bolivia, Elena Rodas de Asunción, Paraguay, Alex Mar López de Venezuela, Modesto López de Nicaragua, Mabel Muñoz de Guayaquil, Ecuador, Nia Abraco de Paraguay, Ireana Correa de Nicaragua, Francia Martes de República Dominicana, María Selva Duarte de Asunción, Paraguay. Es un placer para mí saludarlos en este momento. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Si cualquiera de ustedes que me esté viendo en este momento quiere que yo los salude, pues solamente tiene que decirme desde dónde me ve y su nombre. Dios me los ampare y los llene de su Santo Espíritu y su santo poder. Y si te gusta, por favor suscríbete a mi canal y dale a la campanita para que te llegue cada vez que yo suba otro video. Y dame tu apoyo con un like. Comencemos. La Semana Santa es la festividad cristiana más antigua y la más festejada, tanto por los cristianos como por quienes no lo son, ya que la usan como una semana de diversión para borracheras y fiestas, y claro, por el mundo comercial también, cuales disfrutan de grandes ventas en esa semana. La Semana Santa conmemora los eventos de la última semana de la vida del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Hoy estudiaremos la semana antes de la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesús. Comenzando por decir que es un tiempo muy especial y en el cual los verdaderos cristianos de todo el mundo nos preparamos espiritualmente para celebrar el sacrificio de Cristo y la derrota final del pecado y la muerte. Y quien no conoce la palabra de Dios dirá, pero no venció la muerte, porque aún todo el mundo muere. Pero recordemos que Jesús dijo en Juan capítulo 11, versículo 25 y 26, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. La Semana Santa empieza con el Domingo de Ramos. Aquí se celebra la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén para cumplirse así la profecía de Zacarías, capítulo 9, versículo 9, donde nos dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Si buscamos en Mateo capítulo 21, versículos del 1 al 7, vemos esta profecía cumplida, donde nos dice: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella.
desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Se le llama Domingo de Ramos porque a su entrada a Jerusalén una gran multitud seguía a Jesús, tendiéndoles al suelo mantos y ramos que cortaban de los árboles. Veamos en Mateo capítulo 21 versículo 8, donde nos dice: y la multitud, que era numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. El lunes santo. El lunes santo es donde sucede la demostración pública en la que Jesús echa del templo y tira las mesas de los vendedores. Veamos a Mateo capítulo 21, verso 12, donde nos dice: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. En el martes santo, mientras las autoridades religiosas confrontan a Jesús tratando de ver si cometía algún error para acusarlo y desacreditarlo, Él les da lecciones importantes. En el miércoles santo, Judas el traidor se pone de acuerdo con las autoridades para conducirlos a Jesús en un momento en que la multitud no lo estuviera rodeando. Leamos en Mateo capítulo 26, en los versículos 14, 15 y 16, donde nos dice: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. En este día también una mujer unge a Jesús con un perfume de mucho valor. Veamos en Mateo capítulo 26, versículos del 7 al 12, donde nos dice así: vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre su cabeza, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Una pregunta: ¿qué significa alabastro? Alguien ya me lo preguntó, por eso quiero aclararlo. Alabastro, su nombre proviene del griego, lo que significa una vasija sin asa. Esto se debe a que en la antigüedad el uso más frecuente del alabastro era la realización de vasijas de perfumes sin asas. Cabe mencionar que los judíos acostumbraban a bañar a sus muertos y lo impregnaban con especias aromáticas y buen aceite perfumado, y luego lo envolvían en telas.
Jueves Santo. En este día se llevó a cabo la reunión de Jesús con sus discípulos, donde comen la cena pascual, cual fue la última de Jesús, y la cual quedó instituida como la Santa Cena. Allí les habló de que uno de ellos lo iba a traicionar. Veamos en Mateo, en el capítulo 26, los versículos del 20 al 29, donde nos dice así: Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo le dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracia, les dijo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Luego, también humildemente le lavó los pies a sus discípulos. Es bueno aclarar que el comportamiento de Jesús al lavarle los pies a sus discípulos fue de total humildad y nobleza. Ese era un trabajo desempeñado solo por esclavos y criados. En ese tiempo era costumbre de que cuando alguien visitaba una casa, siempre llegaba con los pies muy empolvados o con arena, ya que los caminos eran de tierra y piedras o arena, y los calzados eran todos alpargatas, de modo que los esclavos o criados tenían que buscar una vasija con agua y un manto para lavarle y secarle los pies al visitante. De modo que al Jesús hacerlo, se bajó al nivel de un esclavo o un criado. Eso nos enseña a nosotros que debemos ser humildes. Si Él lo hizo, nos quiso decir que a Dios no le gustan las personas arrogantes y creídas. Dios no ve clase social, ni color de piel, ni nada de lo que el hombre usa para clasificar como mejor o peor, para poner a alguien por encima o por debajo de otros. Dios solo busca corazones limpios, bondadosos y humildes, y que lo amen a Él con todo su ser. Y recordemos que el mismo Señor Jesús dijo que el mayor de ustedes, o sea, su siervo, o cuando dijo el mayor, se refería al que tuviera un cargo o una posición más alta. Leamos en Mateo capítulo 23, versículos 11 y 12. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Así
Con el lavamiento de pies, Jesús mostraba lo que había anteriormente hablado, pues Él, siendo el Hijo enviado de Dios, el Rey de Reyes, lavaba los pies de sus discípulos. Recordando que la palabra discípulo significa alumno. El diccionario dice que es una persona que aprende una doctrina, ciencia o arte bajo la dirección de un maestro. Figúrate ese cuadro tan hermoso, el gran maestro, el Rey de Reyes, lavando los pies de sus alumnos. ¡Qué hermoso! Bueno, luego de la cena se retiraron al monte de los Olivos, donde le habló a sus discípulos sobre lo que les vendría, y luego fueron a Getsemaní, donde ellos no pudieron permanecer despiertos como Él se los había pedido, mientras Jesús se apartó para orar, ya avanzada la noche. Luego llega Judas, el traidor, trayendo a las autoridades para que arrestaran a Jesús y lo entregaran. Y así Él lo entregó con un beso. Jesús fue arrestado. Viernes Santo. Tras de los juicios, Jesús fue azotado a mano de los soldados romanos y luego se vio obligado a llevar su propio instrumento de ejecución, la cruz, a través de las calles de Jerusalén a lo largo de lo que se conoce como la Vía Dolorosa, el camino de los dolores. Jesús fue crucificado en el Gólgota y allí murió. El día antes del día de reposo fue sepultado. Aquí vemos que aun siendo Jesús el Mesías, el enviado unigénito de Dios para salvar la humanidad, tuvo que sufrir lo insufrible, obedeciendo la orden del Padre Celestial, que nos ama tanto y tanto, que no escatimó el dar a su Hijo amado por nosotros, como lo dice en Juan capítulo 3, versículo 16, que nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En el Viernes Santo siempre se recuerda la pasión de Cristo y el momento de su crucifixión en el Calvario. Él perdió su vida en la tierra para salvar la humanidad del pecado y otorgarle la vida eterna, como nos dice Juan capítulo 11 versículos 25 y 26, donde nos dice: le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Bendito seas Dios. El Sábado Santo es el día que media entre la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesús. Domingo de Gloria. El Domingo de Gloria es el mismo domingo de resurrección. El Domingo de Resurrección, conocido también como Domingo de Pascua, conmemora la resurrección de Jesucristo al tercer día después de su crucifixión y su primera aparición ante sus discípulos. Es un día de suma alegría para los fieles y es interpretado como la esperanza de una nueva vida. El primer día de la semana, a los 3 días de la muerte del Señor Jesús, algunas mujeres se dirigieron al sepulcro, pues querían ungir su cuerpo. Al llegar allí, vieron que la piedra que sellaba el sepulcro había sido removida y un ángel les dio la noticia
sobre la resurrección de Jesús. Jesucristo, Jesús, Señor, resucitó. La muerte no pudo vencerlo, tal como el salmista y el mismo Jesús habían profetizado. La muerte no pudo tenerlo por siempre. Él resucitó, está vivo y en Él tenemos paz y propósito. Al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz sea con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. La paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Por 40 días Jesús aparece a muchos y anduvo con sus discípulos. Él los instruye que vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Después que el Señor Jesús habló con ellos, fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Luego los ángeles se les aparecen a los discípulos para asegurarles que Jesús regresará otra vez. La obra de Jesús en la cruz fue para ti, fue solamente para ti. Tus pecados han sido perdonados. Deja que su historia viva en tu corazón y que inspire a compartir esta buena noticia. Una pregunta que muchos se hacen y a mí misma me la han hecho es ¿por qué murió Jesús? Si era el Mesías, el enviado de Dios con el poder suficiente para hacer que se rompiera toda esa maldad y poder zafarse de ese laberinto. Jesús murió en tu lugar para que tú puedas tener el perdón de tus pecados y la vida eterna. Porque no hay nada que nosotros los seres humanos podamos hacer para borrar nuestra maldad y asegurarnos la salvación. En la antigüedad, el pueblo de Israel fue librado de la muerte y de la esclavitud en Egipto gracias a la sangre de un cordero macho sin defecto. Asimismo, Dios proveyó en Jesús el cordero perfecto que quita los pecados del mundo. Gracias al sacrificio de Jesús, somos libres del poder de la muerte y del pecado. No necesitamos hacer más sacrificios o conseguir intermediarios. Podemos acudir directamente a Dios para recibir su amor, su perdón y la vida eterna. La Semana Santa es conocida como la Semana de la Pasión o la Semana de la Pasión de Cristo, como muchos le llaman, porque en ese tiempo Jesucristo verdaderamente reveló su pasión por nosotros en lo que sufrió voluntariamente en nuestro lugar. ¿Y cuál debe ser nuestra actitud durante la Semana Santa? Bueno, pues debemos ser apasionados de nuestra adoración a Jesús y en nuestra proclamación de su evangelio. Así como Él sufrió por nosotros tanto, así debemos nosotros buscar de su santa presencia, obedecer su palabra y seguirlo y proclamar el mensaje de su muerte y su resurrección. La Semana Santa debe ser un tiempo para dedicarse
específicamente a la oración y la reflexión acerca de cómo Jesucristo decide tomar el lugar de los hombres y recibir el castigo para liberar a la humanidad del pecado. Además, la Semana Santa es el tiempo ideal para que el ser humano medite sobre sus acciones y los cambios que debe hacer, esos cambios importantes que debe realizar para acercarse más a Dios y cumplir con sus mandamientos. Oremos. Padre amado que moras en las alturas de los cielos, santificado sea tu nombre, mi Creador. Te amo, Señor, y te doy las gracias encarnecidamente por tu gran amor para con nosotros. Mi Dios amado, nos demuestras a cada instante, cada día, cada segundo. Nos demuestras ese amor ágape que tú sientes por nosotros, que nos has dado, Señor, todo lo que necesitamos para estar en esta vida, para poder sobrevivir a tantas cosas. Gracias, Señor amado, te doy las gracias, Señor. Y encima de todo, diste a tu Hijo unigénito nuevamente. Te digo, Señor, que eres maravilloso. Lo diste a que sufriera en esa cruz, a que derramara su sangre limpia, bella y preciosa, y morir en esa cruz tan tristemente por tu gran amor por nosotros, Señor. Y gracias por la obediencia de Cristo Jesús al morir por nosotros, Señor, y no escatimar lo que tenía que hacer. Gracias, Señor. Oh Dios amado, abre por favor los ojos de esta humanidad, que en estos días de Semana Santa no lo tomen para frivolidades, locuras y placeres mundanos, sino que lo usen para reflexionar en tu gran amor, Señor, en tu gran amor para cada uno de nosotros. Que piensen en el gran sacrificio de tu Hijo amado, en su sufrimiento y dolor hasta la muerte. Que entiendan que tú eres la respuesta a todo lo que esperan y necesitan, y que solo en ti está la salvación, Señor. Te amo, Dios, y todo lo que te pido es en el bendito nombre, ese nombre poderoso sobre todo nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén.